Precios que vienen cayendo a nivel de todos los Estados Unidos. Por fin llegó ese momento. Eso es uno de los temas que hemos esperado durante 2 o 3 años, porque todo el mercado estaba diciendo con las tasas altas los precios van a tener que bajar. Sin embargo, esa reducción de precios es real, es estacional, está sucediendo en todo Estados Unidos o simplemente es un fenómeno muy localizado en alguna de las ciudades. Eso es uno de los temas que está abordando hoy todo lo que tiene que ver con el real estate y lo vamos a ver aquí en nuestro podcast semanal como siempre, con total transparencia. Vamos a ver números, vamos a analizar gráficas y distintas fuentes para que tú entiendas si es o no es el momento, para que tú te prepares, porque efectivamente nuestra opinión la van a tener al final de este podcast. ¿Será o no será el momento definitivo de que estemos en un mercado con precios a la baja? Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Jenixe Molina. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Jenny, precios bajando. Es un tema que nosotros como agentes de real estate hemos escuchado durante muchos meses. Van a caer los precios, es una burbuja, van a caer los precios. Sé que tienes información de distintas fuentes, sobre todo Redfin, quien semanalmente nos viene acompañando con gráficas muy interesantes y con números muy interesantes del mercado. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo vienen los recortes de precios? Y tu opinión personal, ¿crees que va a ser algo que se sostenga en el tiempo? Fíjate, se ha especulado mucho sobre la reducción de los precios y lo que yo leo del mercado, y es mi opinión personal, no viene atado a las tasas de intereses, no viene atado al si suben o bajan los precios. La razón principal de la disminución de precios donde está sucediendo es el inventario. El inventario es un mercado, es oferta y demanda, lo vamos a ver más adelante, vamos a ver dónde están bajando los precios en detalle cuando tú analizas los números ves que las consecuencias es del inventario. Entonces realmente ¿va a perdurar en el tiempo? Sí, yo creo que sí va a perdurar en el tiempo porque usualmente nos hemos caracterizado por ser un mercado donde hay una oferta considerable y lo que simplemente hay que esperar que llegue el momento en algunas áreas. Sabemos que en algunas áreas no va a llegar nunca porque la demanda es insistentemente alta, pero bueno, esa es mi opinión personal. Claro, yo comparto eso contigo, Jenny, porque el tema de que el inventario que estaba quebrado y está llegando a niveles desde antes de la pandemia o a niveles donde equilibra el mercado, es algo que también responde a la zona geográfica. Entonces, la caída de precios no se ve como una caída de burbuja, como una caída de precios que no existían, sino un poco oferta y demanda, y el inventario está necesariamente ligado al área. O sea, yo Sí. no puedo decir, como hay exceso de inventario en Florida, voy a ver precios cayendo en New York, ni viceversa. Entonces va a ser muy, muy localizado, no solo en áreas de ciudades, sino también en áreas geográficas muy pequeñas, de decir, barrios o vecindarios donde pueda haber nueva construcción que inyecte unidades de vivienda y sobre todo nueva construcción. Sí, así es. Cuéntanos qué está opinando Redfin y cómo han sido las caídas de precio. Recordamos que el artículo de Redfin nos habla del promedio nacional y no lee en ninguna ciudad en específico, pero sí el promedio. ¿Qué nos dice el artículo? Que hay un aumento año a año de un 4.4% en el valor de las propiedades. Adicionalmente, hay otros números importantes que siempre me gusta recalcar de este artículo y es los recortes de precio. En este caso tenemos 6.4% de los vendedores de vivienda en Estados Unidos redujeron el precio y eso es un aumento de un 2%. Cuando vamos a la tabla que está en la parte de abajo del artículo, era 4.4% el año pasado. Y adicionalmente, los días en el mercado son 46 días. Esto es un aumento de un 2.3% comparado al año anterior. Cuando el recorte de precios aumenta y los días se alargan, quiere decir que existe una mayor negociación, quiere decir que el vendedor como tal está cediendo más y esto nos trae más a un mercado generalizado en equilibrio. Adicionalmente, otro número que me gusta traer de este artículo es la aplicación al préstamo, porque esto nos da una lectura del futuro. Disminuyeron un 4% en relación a la semana pasada y en relación al año pasado disminuyeron un 13%. Quiere decir que en un mes más o menos, que es el tiempo que tú cierras una propiedad después de que aplicas el préstamo, vamos a ver números inferiores. Sí, esto de Redfin, como dices tú, son números nacionales.
que nos demuestran lo que sucede semana a semana y por lo general esos cambios son pequeños cuando tú estás hablando de una semana a otra. Yo le quiero mostrar un poco más de gráficas de lo que tiene que ver la diferencia de año a año o cómo ha sido la diferencia de los últimos años para notar un poco cómo está el mercado y si efectivamente esas bajas son considerables. Aquí lo primero que vamos a analizar es cómo han sido los recortes de precios desde 2017 a 2024 durante los mayos desde el 17 hasta el mayo de 2024. Y aquí demuestra que estamos en un punto llegando a niveles de lo que veíamos en un mercado antes de la pandemia, que se supone que fue una década 2010-2020 bastante tranquila, donde el mercado se comportaba con oferta y demanda natural y no hubo muchos altibajos del 10 al 20. Y está que el 22% de las operaciones. Esto es importante destacar, no es que se está reduciendo el precio en 22%, es que 22% de las operaciones que se realizan tienen recorte de precio. ¿Qué quiere decir? De cada 100 casas que se venden o 100 unidades que se venden, 22 sufrieron un recorte de precio, que puede ser un recorte de precio de $10, como puede ser un recorte de precio de $20,000. Lo importante es lo que dice Jenny, empieza a haber una negociación. Se empieza a tener el vendedor menos fuerza y el vendedor ya no puede decir, este es mi precio, ¿lo compras o no lo compras? Sino ya llega un punto de te ofrezco cash, pero resulta que tiene un daño a la propiedad, necesito que me baje o necesito que me ayudes porque efectivamente el dinero que tengo es este y el banco me aprobó fue aquello. O sea, en ese punto el 22% de los vendedores están cediendo. Eso es importante porque estamos volviendo a niveles normales. Claro, quisiera agregar algo. Venimos Sí. de un mercado en el que el vendedor tiene, hoy en día aún hay muchos vendedores que tienen una percepción equivocada del mercado y quieren entrar al mercado con precios absurdos y eso también nos está llevando a este aumento en el recorte de precios. Nosotros siempre recomendamos, tú quieres vender, si realmente quieres vender, tienes que entrar al precio adecuado para no estar dentro de ese porcentaje de recorte de precios y vender tu propiedad más rápido. Realmente creo que eso también influye muchísimo en este porcentaje. Totalmente, Jenny, totalmente. Estamos en un mercado donde el vendedor tiene que sincerar sus aspiraciones. Ya no podemos estar con aspiraciones astronómicas porque el mercado ya es un mercado equilibrándose. Adicionalmente, aquí podemos ver el top 10 de las ciudades con más recorte de precio y nos sorprende ver en el número 1 Tampa, Florida, donde hubo un 36.9, es un 37% de operaciones con recortes de precios. Sin embargo, vemos que el precio de las viviendas subió un 3.5%. O sea, aunque se están dando disminución en lo que tiene que ver con los precios, cuando se negocia, igualmente los precios siguen estando altos o siguen subiendo. Y vemos ciudades de Texas, Colorado, Florida nuevamente con Jacksonville, Alabama, Texas, Alabama y Florida al final. Un poco vemos tres ciudades de Florida en este top 10, lo que quiere decir que en Florida la inyección de inventario, sobre todo de de viviendas nuevas, está siendo bastante alta y ya se ve cómo influye dentro del mercado. Si vemos el mapa nacional, aquí vemos los estados con mayor recorte de precios, siendo Arizona, Colorado y Texas. Sin embargo, Florida también está en el área roja con un 28.5% en promedio de ventas con recortes de precios. Sin embargo, vemos otros estados donde los estados están mucho más tranquilos, los mercados ya están en 11%, sobre todo el noreste del país, estamos al 9.7%, estamos al 15%, pero sin embargo aquí vemos los estados donde se ha especulado más de que es una burbuja, de que viene una caída de precios, donde los constructores están inyectando más vivienda, pero adicionalmente recuerden, son los estados donde más gente emigró. Texas fue uno de los mayores receptores de migración, sobre todo de California y de Washington, y Florida fue uno de los mayores receptores de lo que tenía que ver inmigración interna de el norte, lo que es New York, lo que es Massachusetts, etcétera, y eso influyó también en la cantidad de viviendas que se inyectaron al mercado. Entonces, estamos viendo que zonas puntuales son donde se está dando el fenómeno. No es un fenómeno generalizado porque es un fenómeno de inventario, como lo comentamos. Adicionalmente, eso también se refleja en que los precios siguen altos y la gente no está pudiendo comprar. Jenny, es algo interesante en lo que tiene que ver con
qué cantidad de gente está pudiendo comprar una vivienda. Entonces vemos que aunque los precios se están recortando, estamos viendo que en esta gráfica quiere decir quiénes pueden comprar una vivienda con un ingreso medio. Las personas que tienen ingreso medio solo pueden comprar el 16% las casas que están listadas. O sea, de cada 100 casas, las personas con ingreso medio pueden tener acceso al 16%. El otro 84% se escapa de su presupuesto. Entonces estamos viendo que, aunque vemos recortes de precios, estos números quieren decir que con recortes de precios que pueden existir, igual el mercado es un mercado muy difícil de entrar y la asequibilidad sigue siendo bastante baja. Claro. Cuéntanos, Jenny. Esta es la razón precisamente porque tenemos un artículo que viene de Realtor.com, pero la fuente es MarketWatch. 9 de cada 10 personas dicen que es un mal momento para comprar una casa. Y nosotros estamos viendo unos artículos donde vemos que hay una cantidad importante de recorte de precios y siempre lo hemos dicho, ¿es buen momento o es mal momento? Realmente depende de ti como comprador, porque en tu ciclo existen posibilidades y hay momentos en los que tú calificas para comprar la casa y hay momentos en los que no calificas. Si tú estás en el momento y hay recorte de precios, tiene sentido aprovecharlo. Sabemos que la asequibilidad está bastante difícil, pero existen los medios al lado de una persona que te asesore correctamente. Sabemos que hoy en día tenemos casas de diferentes generaciones donde tú te unes con tu hijo, te unes con tu papá y logras comprar una propiedad y así sucesivamente. Hay maneras, hay ayudas. Se puede lograr la compra de una propiedad, pero si es un buen momento o es un mal momento, realmente es una percepción. Si el valor de las propiedades están disminuyendo, tiene sentido comprar ahora si tú estás calificado. Existen de pagar una renta, es mejor pagar la hipoteca, siempre lo hemos dicho, de pagar la hipoteca de otro es mejor pagar tu hipoteca y en el tiempo tú verás la ganancia en tu patrimonio. Realmente este artículo lo que me llamó la atención, realmente el porcentaje es bastante elevado, que el 90% de las personas crea que es un mal momento de comprar una casa frente a un mercado en el que ya en muchas áreas los precios están disminuyendo y tienes la capacidad de negociar. Realmente antes, cuando era difícil negociar, sí entendía que muchas personas te tenían que salir porque no había el cash para, tú sabes, ofrecer más sobreprecio o ofrecer dinero por la izquierda, como decimos nosotros, o debajo de la mesa para poder pagar más por la unidad. Pero hoy en día, cuando inclusive te están rebajando el valor de la unidad, pues tiene sentido comprar. Es mi opinión particular en lo que dice este artículo. Sí tiene sentido si tú estás preparado. Ojo, no tiene que ser una unidad para vivir, puede ser una unidad para rentar. Nosotros hace unos cuantos podcasts hablamos de que realmente está entrando, sobre todo en las generaciones nuevas, el hecho de comprar una unidad. No la vivo porque donde yo la vivo, donde yo quiero vivir, posiblemente es caro, pero si compro una unidad de inversión y la dejo allí creciendo, rentada, y tengo mi patrimonio creciendo. Entonces, realmente, en mi opinión, sí es momento de comprar. Sí, Jenny. Yo agrego a este tema lo que tiene que ver con el histórico. Aquí estamos viendo justamente esa percepción de Gallup. Tú hablas de que es alrededor de un 90%, digamos, de la gente cree que es mal momento, solo el 10% piensa que es bueno. Gallup en su estudio nos dice que es un 20%, no está muy lejos de lo que dice MarketWatch, pero lo interesante de esto es que estamos viendo cómo es cómo ha sido el movimiento histórico. Aquí estamos viendo desde el año 78 esta percepción. Por lo general ha estado sobre el 50% y cayó después del 2019 y en estos momentos estamos en 21%. Sin embargo, creo que no hay que confundir dos cosas, Jenny. Esa gráfica puede ser impactante, pero es que una cosa es que la gente perciba que no es un buen momento y lo otro es que no sea un buen negocio, ¿sí? El real estate sigue siendo un buen negocio, aunque tú percibas que no es un buen momento. ¿Por qué? Porque si lo ves en el tiempo, el real estate siempre ha ganado plusvalía. El real estate siempre ha estado bien. Que quizás no es un momento tan fácil de entrar al negocio es otra cosa, pero que tú entres
no se puede confundir con que una vez que estés adentro vaya a ser malo. ¿Qué quiere decir esto? Por ponerte un ejemplo más alocado o distinto de cierta manera. No quiere decir que el negocio de las líneas aéreas sea un mal negocio, sino que en este momento, por ejemplo, los viajes han bajado, no hay espacio en los aeropuertos, conseguir que te den autorizaciones de despegue, que te den counter en los aeropuertos, que te den puertas para embarcar pasajeros, es complicado. Entonces el problema es que hay una barrera de entrada al negocio de las aerolíneas, pero no quiere decir que las aerolíneas que ya están no ganan dinero. Es lo mismo con el real estate. Aunque existe una barrera de entrada, de que sea difícil las tasas de interés, de que los bancos exijan muchos requisitos, que los ingresos no sean tan estables en este momento, no se puede confundir que si tú pasas esos obstáculos, tú superas esa barrera, una vez que estés dentro, no vayas a lograr resultados. Entonces, no se debe confundir y sé, Jenny, que ahora tú tienes justamente un artículo sobre cómo funciona esto, qué ha pasado con aquellas personas que ya tienen una vivienda, sea su vivienda personal, que al final es un negocio porque es tu patrimonio, o sea una vivienda de inversión, cómo ha estado la ganancia y cómo este sentimiento de entrada es muy distinto al sentimiento de estar dentro. Sí, lo que acabas de decir es totalmente cierto y son dos ideas totalmente diferentes en referencia a lo que es el capital en propiedades y en real estate. Menciona eso, te traigo un artículo que es de CoreLogic y dice las perspectivas sobre el capital de los propietarios de las viviendas en el primer trimestre del 2024 y me voy directamente a las gráficas. Si yo comparo si ellos comparan el primer trimestre del 2023 con el 2024, ¿qué ha pasado con el valor de la propiedad y con el equity o la ganancia que tienen los dueños de estas propiedades? Ha aumentado en 1.5 trillones de dólares y es un 9.6% más a nivel nacional. Entonces, lo que tú dices es totalmente cierto. El momento es complicado porque la calificación es difícil y porque los precios y la asequibilidad también, pero quien logre entrar tiene esto. En promedio, una ganancia de un 9.6% del primer trimestre del 23 al 2024. Es realmente bastante grande si tomamos en cuenta, sea lo que sea una propiedad de inversión o una propiedad de renta. La segunda gráfica que nos trae el artículo es cuántas viviendas están en déficit o están bajo el agua, que quiere decir que lo que valen es inferior a lo que deben. ¿Qué ha sucedido comparando los primeros quarters del 23 y del 24? Es el 16% menos. Eso quiere decir 192,000 menos cantidad de casas que están bajo el agua. Esto es positivo para el mercado y por eso es que nosotros vemos que a nivel general los foreclosures, que muchas personas piensan que hoy en día hay mucho foreclosure, no, esto es negativo. Hay menos foreclosure y a medida que los precios a nivel nacional en promedio siguen aumentando, esta cantidad de casas va disminuyendo y hay menos unidades que tienen déficit en el pago del balance de su deuda. Y por último, tenemos a nivel nacional, esta gráfica es el balance negativo o el equity negativo, cómo está distribuido a nivel nacional. Vemos que realmente Florida tiene un 1.1%, California es un 0.7% de las unidades, bastante bajo. Estas áreas de aquí, fíjate que todas están en gris, 1.6, 1.1, realmente en el centro de Estados Unidos es donde tenemos 4.8%, realmente no sé cuál estado es este, no, el centro de Estados Unidos tiene un 4.8%, está un poco rojo, pero las costas están en gris. Entonces, realmente lo que es el porcentaje negativo por estados igual es bajo, es bastante bajo. Y por último, el patrimonio nacional, cuánto han ganado por estado en promedio. Y vemos Florida, $28,000 año a año. California, $64,000 en promedio una propiedad año a año. Tenemos en estas costas, en la costa este, tenemos 26, 35, 24. Realmente en promedio a nivel estatal se ha ganado dinero. ¿Esto qué nos quiere decir? Que sigue siendo, como tú lo dijiste, el real estate un gran negocio a pesar de lo difícil que está en entrar a él.
¿Tienes Sí, alguna pregunta? efectivamente no, Jenny. De ahí se demuestra que un poco todos los estados están funcionando a nivel de real estate, un poco lo que tú dices, estados del centro, estados más industrializados, estados que dependen más de actividades agrícolas, industriales, quizás tienen un poco más de complicación. Sin embargo, todos están ganando. O sea, si ves el final, todos están en positivo y eso es muy importante para la sanidad de la economía. Yo les quiero agregar Goldman Sachs, sus predicciones del 2020 hasta el 2027 de cómo se van a seguir vendiendo viviendas nuevas. Aquí vemos Goldman Sachs está pensando que efectivamente se van a seguir vendiendo muchas unidades nuevas. Eso es positivo, quiere decir que va a haber un mercado al alza. Ellos son gente bastante seria y responsable que analizando números y nos de esto, quiere decir que las expectativas de aquí al 27 son buenas desde el punto de vista de la nueva construcción y de la inyección de inventario. Si ellos predijeran que aquí hay una caída en la venta de inventario y nosotros estamos viendo que efectivamente las constructoras están construyendo más, sería un punto de alerta, un red flag, una bandera roja de decir, wow, podríamos estar ante una burbuja, constructores inyectando viviendas al mercado y el número de viviendas que se predice que se van a vender vaya bajando. Pues no, Goldman Sachs nos está dando buena augurio con esto. Adicionalmente, quiero hablarle un poco de inventario y es cómo es la comparación de inventarios de mayo del 19 a mayo del 24. Estamos viendo cómo los inventarios en las zonas donde se hablaba de que era una burbuja es donde efectivamente han crecido más los inventarios, sin embargo no estamos viendo caídas de precios importantes. Florida se mantiene con un menos 5% del inventario respecto al 2019, Texas ya está por arriba, sin embargo todas las otras áreas de los Estados Unidos están bastante bajas de inventario, lo que quiere decir lo que hablábamos. Esto demuestra el inventario es la razón fundamental por la cual hay recortes de precios en zonas muy específicas, porque los inventarios están muy variados, podemos ver Massachusetts con un menos 60%, pero podemos ver Texas con un 2%. Estamos hablando de dos estados importantes a nivel de números, o California con menos 39 versus Florida con menos 5. Entonces estamos viendo diferencias notables, depende de cada mercado, busca ayuda, transparencia, honestidad, es lo que nosotros siempre te ofrecemos aquí en Dónde Vivir en Miami, porque esa va a ser la diferencia para que tú puedas comprar y puedas llegar al punto de decir, pero ¿qué sucede? ¿Realmente caen los precios? ¿No caen los precios? ¿Las tasas de interés bajan o suben? La diferencia está allí, en esa transparencia y en esa honestidad. ¿Algún comentario final de inventario, Jenny, que quieras hacer para pasar a tasas de interés? Mira, el inventario es realmente necesitas estar al lado de una persona que conozca el mercado donde tú estás interesado en comprar. ¿Por qué razón? Nosotros vivimos en Miami y analizamos para clientes realmente de Orlando hacia abajo. Y desde hace varias semanas estamos viendo cómo el inventario ha cambiado y tú mencionaste Tampa. Y recuerdo que hace cuatro semanas grabamos un podcast donde el producto era Tampa y nosotros recomendábamos ofrecer 15% menos del valor porque estudiamos el mercado y vimos el inventario. El inventario está elevado en Tampa, pero si vienes a ver Miami, en Miami es totalmente diferente. Son dos cosas diferentes y si tú no estudias el inventario y no sabes qué es lo que está pasando, no vas a poder dar una guía adecuada a tu cliente. Entonces, realmente la idea es para ustedes, consumidores que quieren comprar propiedades, seamos nosotros o sea otra persona, busquen a alguien que conozca cómo se está moviendo el mercado para que logren poner ofertas efectivas y también vendan sus propiedades de una manera efectiva. Correcto, Jenny. Por último, vamos a hablarle de tasas de interés, ya no tan protagonistas, porque las tasas de interés se han mantenido bastante tranquilas por el 2024 y pareciera que van a ser así. ¿Cómo vamos a estar analizando tasas de interés? Aquí está, tasas de interés esta semana del 9 de junio cerraron en 7.15%. Durante la semana oscilaron del 7.11, 7.7, 7.3, 7.03 y luego subieron al 7.15. ¿A qué se debió esta curva que dio hacia abajo y hacia arriba? Se esperaba que los reportes de trabajo salieran bajos en cuanto a la cantidad de empleos que se están inyectando a la economía. Sin embargo, no fue así, pero ya estamos viendo que esos movimientos en las tasas de interés están tendiendo a ser más pequeños. O sea, no estamos tan permeables a los distintos reportes de la economía que van saliendo. Analizando ese tema de empleos, aquí está cómo ha crecido la cantidad de empleos no rurales o empleos formales no rurales
dentro de los Estados Unidos, y aquí vemos cómo está la línea amarilla. Se esperaba, aquí está, se esperaban que se inyectaran a la economía 180,000 nuevos empleos y realmente el número llegó en 272,000 nuevos empleos inyectados en el mes de mayo. Vemos que subió respecto al mes de abril. Sin embargo, esta subida de mayo a abril es importante entender que no está en relación a lo que pasó luego o durante la pandemia, donde se inyectó mucho más. La Reserva Federal está viendo que estamos un poco por arriba del promedio, sin embargo, estamos dentro de lo que ha sido normal durante el año 2024. La Reserva Federal sigue monitoreando que a medida de que aumente el empleo, eso puede hacer que siga subiendo la inflación, porque a mayor poder adquisitivo, la gente empieza a gastar más y se convierte en inflación. Sin embargo, la Reserva Federal, estamos viendo, vamos a verlo aquí, qué dicen los expertos respecto al recorte de tasas que puede hacer la Reserva Federal en el corto o mediano plazo. Corto plazo, se parece que no. Esto es la reunión de junio, la reunión de julio, solo aquí el 2% y aquí el 8% cree que puede haber una reducción de tasas. O sea, estamos hablando de que nadie cree o solo 1 de cada 10 analistas puede considerar que la Reserva Federal vaya a bajar las tasas. Para la reunión de septiembre, que es la amarilla, y la reunión de noviembre, que es la verde, sí son un poco más optimistas. Yo sigo pensando, como lo he dicho en todos los podcasts, es muy complicado que la Reserva Federal en septiembre, a solo un mes y medio de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, o en noviembre, dentro del contexto de la elección, vaya a hacer algún cambio. Yo creo que ellos van a continuar con sus tasas al mismo nivel de su tasa interbancaria de este momento. No van a querer hacer ningún movimiento que pueda influir en algún candidato, a favor o en contra de algún candidato, y van a mantener, mientras no lleguen unos reportes alocados, evidentemente, mientras no se dispare la inflación en agosto, en septiembre, o no se tenga una caída o una recesión. O sea, eso va a ser así, pero no pareciera que el mercado vaya a pasar. Hay algo interesante, Jenny, que me gusta analizar porque lo vi y me pareció interesante. Esto es en cuanto a la asequibilidad, cómo esa asequibilidad, recuerden que hay 3 componentes de la asequibilidad: tu ingreso o el ingreso de la familia, el precio de la casa y la tasa de interés. Eso es lo que compone la posibilidad de que tú puedas comprar una vivienda. El ingreso no está siendo un problema en este momento dentro de la economía de Estados Unidos, sigue en positivo lo que tiene que ver con el ingreso. Sin embargo, el precio de la casa en este momento es mucho más fuerte que la tasa de interés. O sea, los precios están golpeando mucho más que las tasas de interés. Aquí vemos cómo el componente rojo era tasa de interés en el 2022 y 2023, era el principal componente que no dejaba que la gente entrara al mercado. De aquí vemos cómo va creciendo lo que tiene que ver con el precio de la casa. O sea, los precios obstinadamente altos están haciendo que la gente no pueda comprar. Por eso para nosotros, sí. Interrumpo para decir, por eso tiene sentido el mercado en el que estamos entrando, que es donde existen recortes de precios. Y eso te va a ayudar a mejorar la asequibilidad. El punto es saber qué mercado estás entrando y en qué producto estás entrando, porque lo recordamos, los condominios se mueven de una manera totalmente diferente a las casas. Y cuando tú entras en un condominio, tu recorte de precio es mayor, tienes más posibilidades de pedir que en una casa. Entonces, realmente esa gráfica visualmente te muestra dónde está el problema y a su vez hemos visto en el podcast que ya está la solución entrando para mejorar esa gráfica. Sí, esperemos que esto nos traiga mayor asequibilidad al mercado y lo que hablábamos, esa barrera de entrada se rompa y más gente pueda entrar. Con más inventarios va a ser bien, bien interesante, Jenny. Esto, otra cosa de acotar, no tengo aquí las gráficas, pero es importante. Cuando hablamos de nuevo inventario, estamos hablando de mucha vivienda nueva y resulta que las constructoras siguen ganando mucho dinero. Esto nos ayuda a pensar que puede haber recorte de precios porque mientras todas las constructoras se mantienen en números verdes, números de ganancias, ellos tienen más posibilidad de negociar las viviendas que ya tienen construidas. Entonces, esto va a permitir que exista la posibilidad de ayuda por parte de las constructoras sin sacrificar ganancias o sin poner en riesgo lo que sería la sanidad del sistema económico de las mismas constructoras. ¿Algunas palabras de cierre para el podcast, Jenny? Como siempre, contáctenos. Contáctenos para segundas opiniones o para primera opinión. Nosotros estamos aquí, este es nuestro trabajo, a esto nos dedicamos y realmente nuestro objetivo es siempre darte la información del mercado, la información real, transparente. Si te funciona, si es negocio, si no es negocio, nosotros te lo decimos. Muchos de nuestros clientes han pasado por allí y nosotros les decimos, ojo,
los números son negativos. Si por algún motivo para ti está bien, continuemos adelante, pero queremos dejarte saber que es negativo. Contáctenos para nosotros, número 1, darte la mejor táctica para entrar al mercado y lograr tu objetivo, comprar o vender. Y adicionalmente, que tengas la verdad, que tengas la información con transparencia. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Ya lo vieron, transparencia, esa es la línea transversal que hace todo nuestro trabajo. Nosotros estamos toda la semana trabajando directamente con clientes, analizando lo que pasa en el mercado para llevarlo al cliente y ponerlo a él en la situación de ventaja frente a cualquier negociación que vaya a entrar. Con esa información va a tomar ventaja y no va a cometer errores a la hora de tomar su decisión. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. No dejes de darle like con el pulgar hacia arriba debajo de este video. Si quieres comunicarte, todos nuestros teléfonos y nuestros enlaces de contacto están allí, sea por WhatsApp, sea nuestro curso gratuito, sea simplemente agendar una llamada. Compártelo. Si sabes que alguien está confundido, ese primo, ese vecino que te dice es una burbuja, esto se va a acabar, aquí está la información real. Pásasele, dile, ve el podcast y luego dime qué opinas tú. Y en base a esa opinión, podemos llegar a un punto donde digamos, realmente estamos en un mal mercado, realmente el real estate no es un negocio hoy en día, los precios van a seguir cayendo o todo va a continuar igual. Y por último, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada de nuestros podcasts semanales donde analizamos precios, inventarios, tasas de interés, analizamos productos, analizamos en detalle el mercado de la Florida, así como tenemos nuestro podcast con nuestro mortgage broker que le trae toda la información financiera necesaria para tomar las mejores decisiones. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.